Buenos días, hoy 7 de septiembre de 2024 damos inicio a esta segunda clase de recuperación por las dos clases que vamos a no dictar en la semana del Congreso, la semana del 18 al 25 de octubre. Esta es la segunda clase, así que allí ya nos ponemos al día y les permitimos la oportunidad de que ustedes participen de todas las actividades del Congreso como debe ser. Ok, vamos a iniciar entonces. Déjeme ajustar aquí. Voy a poner mi cámara off para que podamos concentrarnos en la pantalla y yo pueda manipular bien la pantalla también para presentarles lo que vamos a ver el día de hoy. Voy a compartirles pantalla. Bien, calendario. Ustedes saben que, como siempre, me gusta estructurar bien mis cursos de manera que ya en estos momentos nosotros hemos dictado esta clase del 24 de agosto, la primera clase de recuperación por la semana del Congreso, y el día de hoy, 7 de septiembre, estamos cubriendo la segunda clase, ¿no? Ya el día 31 de agosto aplicamos la primera prueba de los temas 1 y 2, y el 14 de septiembre, como está aquí anunciado, vamos a tener, entonces el próximo sábado, vamos a tener una segunda prueba sobre el tema 3 que debemos cubrir el día de hoy justamente, de el diseño de miembros sometidos a flexión. Este tema se completa aquí. Déjenme limpiar un poquito esto para que sea más claro. Ok, ahora sí. Ya hemos completado los temas 1 y 2 y fueron evaluados. El día de hoy vamos a estar completando el tema número 3, miembros sometidos a flexión, que va a ser evaluado, como mencionaba, en la prueba del próximo sábado. Bien, estamos por subirles también su proyecto de diseño. Solo debemos estar completando para subirlos al Teams esta semana y que ustedes comiencen a trabajar en ese proyecto también en paralelo con el desarrollo del temario del curso. Entonces, antes de iniciar, en esta bonita mañana medio nublada en Ciudad de Panamá, ideal para iniciarla con estudio de hormigón. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto, solo me levanta la mano y le atiendo. Listo, entonces, no habiendo preguntas, vamos a iniciar. Voy a compartirles pantalla nuevamente. Hoy vamos a estar hasta las 9:25 para que ustedes tengan el resto del día lo que tengan a bien hacer y tengan programado hacer. Veamos entonces. El día de hoy, para completar, vamos a ver un aspecto importante del diseño de miembros a flexión y es el concerniente al diseño de vigas T. Tal como se aprecia aquí en la imagen, ustedes observan que tenemos una viga que tiene un ala superior incrementada y esto tiene varios propósitos. Uno de ellos, por supuesto, es aumentar el ancho de la viga para incrementar, lógicamente, la zona en compresión. Al ampliar el ancho de la viga, yo estoy incrementando la zona en compresión y estoy aprovechando un poco más el material, porque por debajo del eje neutro ya sabemos que el hormigón se fisura y no aporta resistencia. Entonces allí es conveniente tener un ancho más delgado. Entonces, primeramente vamos a identificar dos anchos. Aquí el ancho del ala superior va a seguir siendo B y el ancho del alma vamos a llamarle PW.
W de web sería el alma de la viga. Entonces, las vigas T son importantes en el diseño porque con los criterios de diseño que nosotros utilizamos para ella, estamos en capacidad de diseñar losas, losas de viguetas, que son las losas más sencillas de diseñar, porque son losas en una dirección, en una dirección. Y es la que vamos a estar utilizando para su proyecto de diseño. Este tipo de vigas también se utiliza con mucha frecuencia en estructuras como puentes, en donde, déjame abrir una pizarra mejor para explicar esto con propiedad. A ver, aquí. Nosotros podemos tener puentes peatonales, podemos tener puentes también vehiculares, y lo que hacemos es combinar la acción de losa. Vamos a suponer que nosotros tenemos una losa de un espesor uniforme. Sería nuestra losa. Y la apoyamos sobre elementos de vigas que podrían venir así. Hacerlas más uniformes posible, etcétera. Entonces, si esto va en profundidad hacia allá atrás, tratando de hacer un dibujo en 3 dimensiones, aquí tendríamos que el comportamiento de estos elementos de inflexión produciría que estas vigas se van a deflectar con un sentido de momento en esta dirección, utilizando nuestro vector de doble flecha para el momento. Entonces, cada una de estas vigas sería responsable de un ancho tributario que sería igual al espaciamiento entre ellas. Esto vendría a ser el ancho tributario de cada viga. De manera que cada una de ellas sería responsable de aportar resistencia como un elemento ahora compuesto de una parte inferior que sería el alma de la viga y una parte superior que sería el ala. Entonces, si nosotros tomamos un diagrama de cuerpo libre, de la parte roja que he sombreado, vamos a tener un comportamiento ahora compuesto de una acción combinada de un ala superior, de un ancho, le vamos a llamar B, un espesor. En ocasiones lo vamos a ver como T o simplemente H sub F. Se pueden utilizar perfectamente las dos nomenclaturas. Y un alma. De un ancho BW, W de web o alma. O sea, en este tipo de elementos, la flexión va a aprovechar una zona en compresión ahora con un mayor aporte. Y la parte en tensión que vendría aquí abajo, su resistencia estaría dada principalmente por el acero de refuerzo y tensión. Ya hemos visto que podemos tener acero en compresión. Ahora su contribución a la resistencia no es tanta, ¿no? Entonces, por lo general estas vigas terminan diseñándose también como vigas simplemente reforzadas. El acero superior o el acero en compresión
funciona para incrementar ductilidad, también incrementar algo de resistencia, no tanta, pero algo. Y principalmente para el anclaje de estribos. Así que estas vigas terminan viéndose así. ¿Ok? Ahora, como vamos a ver también a la losa, como la losa a nivel individual, apoyada sobre las vigas, la losa va a tener un comportamiento en flexión, pero en una dirección. Las vigas van a funcionar como apoyos para la losa ahora se deflectaría entre vigas, y por ello nosotros en la losa también terminamos colocando, se puede utilizar aquí un color azul, colocando acero de refuerzo en el sentido de la losa, tal como lo estamos poniendo aquí. Dicho refuerzo aquí se vería más o menos así. Carlos. Plateado en azul, entonces sería el refuerzo de losa. Refuerzo de la losa. Entonces aquí hay una acción combinada. La losa se va a comportar como un elemento simplemente apoyado y los apoyos son las vigas. Y toda la carga que esté en ese ancho tributaria va a ser responsabilidad de esa viga resistirla en una acción combinada de losa y viga, funcionando como un elemento en forma de T, una viga T. Ahora, aquí la pregunta que surge es, ¿qué sucede si ese eje neutro está dentro del ala? ¿Y qué sucede si el eje neutro está dentro del ala? Porque si se necesita, este eje neutro podría inclusive llegar hasta ocupar parte del ala. Si yo necesito más zona de compresión para balancear el acero de refuerzo que tengo aquí. Entonces allí pueden suceder dos posibilidades. Que el eje neutro se encuentre dentro del ala de la viga T o que el eje neutro se encuentre dentro del alma de la viga T. Y eso va a cambiar la formulación de nuestro análisis. Ahora, esto es común en edificios con losas de estacionamiento o en puentes. Y como les decía, también hay puentes peatonales donde el esquema es de un elemento en T que puede tener una amplia luz. Nosotros podemos tener puentes peatonales fácilmente de 15 metros de luz, 12 metros de luz, inclusive por ahí hay puentes de 30 metros de luz, ¿no? Puentes peatonales. Y los vemos de esta manera. Podemos verlos como una viga T individual proyectada hacia atrás y apoyada en los correspondientes elementos. Esto sería un caso típico de un puente peatonal. La gente camina por aquí, ¿no? Por aquí vendrían las barandas. Así les muestro. Bueno, esto lo he visto muchísimas veces. De hecho, pues, puentes peatonales. Ujú. Aquí ven muchos casos. Esto es muy típico en nuestro medio, ¿no? Así podemos ampliar esta imagen. Sí, claro. Si ustedes observan aquí, tenemos, a ver si yo puedo hacer algo aquí. Copiar esta imagen en una pizarra. Vamos a hacerlo así. Y acá, a ver si lo puedo poner acá abajo. Un screenshot aquí de la parte que nos interesa, que sería el puente, ¿no? Ujú. Sin la parada. Y ya le puedo rayar encima. Sí, muy bien, excelente. Entonces,
las columnas del puente aquí van a funcionar como si tuviéramos apoyos, ¿no? Apoyo aquí, apoyo acá. Lo quiero poner en 3 dimensiones. Entonces aquí veo que tengo mi viga simplemente apoyada. Bueno, la gente aprovecha, le pone letreros ahí, le pone todo ahí, te ve la baranda y todo. Esta sería entonces un modelo de viga simplemente apoyada. Y si usted viera la sección transversal, si nosotros cortamos aquí y examinamos la sección transversal de este puente, vamos a ver que hay una losa superior bien delgada que se proyecta a ambos lados de la viga, como si fueran dos cantolibres. Entonces, si yo tomo esta sección, digamos la sección A, y la analizo aquí al lado, lo que vería sería lo siguiente. En mi sección AA vería una losa superior. ¿Sí? Vería una losa superior apoyada sobre una viga. Y aquí la veo en la parte inferior, ¿no? Aquí. Ahora, esta viga es una viga especial. Ahora voy a mencionar algo de eso. Esta viga puede ser una viga rectangular, entonces aquí tendría un comportamiento de viga T. Si yo necesito tener que esto pueda agarrar, aquí estamos hablando de una carretera de 2 carriles de ambos lados, esto parece ser la Interamericana. De cada carril usted sabe que tiene como 365 metros, lo cual significa que el ancho de dos carriles es más de 7 metros, casi como 730 y 730 hacen 1460, más la isleta que puede tener como 1,20 m. Estaremos hablando de que este puente posiblemente tenga una luz importante, ¿no? Podríamos tener 7 y algo, hacen como 15. Este puente puede tener, mira, una luz como de 20 metros, al final de cuentas, ¿no? Entonces, en ocasiones ustedes ven, y si aquí lo aprecian, se puede ver que tengo un sobreespesor aquí abajo, sobreespesor aquí abajo, y acá arriba que es la losa, ¿no? Entonces, esa es una viga que se conoce con el nombre de viga Ashton, que en la sección transversal se ve de esta manera. Tengo la losa en la parte superior, que es por donde transitan los peatones. Y esa losa a su vez está apoyada sobre una viga prefabricada que tiene esta forma. Y usted esto lo ha visto en los puentes, no solo peatonales, también vehiculares, ¿no? Entonces esta viga suele hacerse con cables pretensados. También lleva acero de refuerzo y lleva estribos y lleva de todo. También tiene acero de refuerzo, superior, inferior y tiene estribos, ¿no? Eso se conoce como vigas Ashton. Ashton. ASTO es la Asociación Americana de Autopistas y Transporte para el diseño de puentes, carreteras y demás. Pero es el mismo principio. Parte de utilizar un incremento, la flexión, un incremento de la zona en compresión. Aquí esto actuaría entonces como una sección compuesta, en donde aumento el ancho para incrementar la zona en compresión y la parte en tensión es responsabilidad del acero de refuerzo, que puede ser cables y puede ser acero, barras. Bueno, esta es una viga tipo Astro. Esta es una viga Astro también. Y para mostrarles un poco más, las vigas Astro prefabricadas son de distintos tipos, dependiendo de la luz que se requiera. Vamos a buscar aquí en internet nuevamente vigas Astro. Vigas Astro.
vigas ASHO para puentes. Esa misma. Aquí las ven perfectamente. Observen que dependiendo, así es como se verían, ¿no? En la planta de prefabricado, obviamente. Eso después se transporta al sitio y se instala. Para puentes, aquí usted ve la forma lenta, eso es todo prefabricado. Y aquí dan los tipos de vigas. Hay desde la tipo 1 para puentes de luces cortas hasta las tipo 6 para luces más grandes. Y por supuesto lo que va aumentando es la geometría, principalmente el peralte. Pero el principio es el mismo, ¿no? Incrementar la parte en compresión. La parte de abajo también se incrementa porque, por dos razones, para aumentar rigidez y también para que quepa la cantidad de refuerzo que esto lleva. Si yo mantengo un espesor uniforme, un ancho uniforme como el de la viga T, quizás la cantidad de refuerzo que necesito acá abajo no quepa. Entonces, para poder introducir una cantidad de refuerzo importante, se incrementa también la parte inferior, aunque esté en tensión. La razón es para que quepa la cantidad de refuerzo que vamos a utilizar. Y la parte superior, que estaría en compresión, por supuesto, para aumentar la zona en compresión. Observe que la tipo 1 se utiliza en claros de 10 a 13 metros, luces de 10 a 13 metros, y así va aumentando, 12 a 18, 16 a 24. La tipo 4 ya la utilizaría para una luz de 25 metros, y así una luz de más de 30 metros, de 30 a 40 metros, y así necesita 6 como esta, que observe, tiene un peralte de casi 2 metros, 1,80 m de peralte tiene esta viga, 1,83 m de peralte, mientras que la tipo 1 tiene un peralte de 71 centímetros. Esta que estamos viendo en el puente peatonal de la Interamericana, supongo, por lo que veo por ahí. Esta parece ser en una luz de por ahí casi 20 metros. Quizás allí esa podría ser una tipo 3, yo pensaría. Es muy común la tipo 3 en los puentes peatonales en Panamá. Así que lo más probable es que esta viga... Y sí, fíjense que tiene un peralte de 1,15, sí. Eso es lo que mide en peralte esas vigas. 1,15 y uno al ojo lo puede ver allí, ¿no? Entonces, el diseño de este tipo de elementos es fundamental y vamos a aprenderlo el día de hoy. En puentes también vamos a ver cómo se vería en puentes. Bueno, esto usted también lo ha visto, pero vamos a ver algunas imágenes. Sí, se proyecta. Ah, aquí sí. Esta está buena porque se ve las vigas instaladas. Abrir bien. Pero aquí se ven las vigas instaladas y la parte superior que sería la losa. Vamos a ver si encontramos alguna otra imagen. Así es como lucen las vigas se hacen prefabricadas, así como se muestran aquí, y esta parte es el acero de refuerzo en forma de estribo que sirve de elementos de anclaje para cuando colocamos la losa en la parte de arriba. Esto se instala en campo, así como ustedes lo observan aquí, se instala en campo por medio de grúas especiales, por supuesto, que estaría en uno de los estribos del puente, en el otro simplemente apoyada, y luego entonces se funde en sitio, se vacía en sitio la calzada, que puede ser una losa de 25 o 30 centímetros, dependiendo del diseño. Y así es como se verían las vigas, la losa simplemente apoyada sobre ella. La parte de la losa se vacía en sitio. Y así es como se ve cuando se están instalando. Aquí están los estribos del puente sobre las columnas. Aquí hay un muro de acceso. Aquí vendría la rampa de acceso al puente. Esto puede que tenga múltiples carriles, múltiples luces, perdón. Y cada una de esas luces está simplemente apoyada, se instalan las vigas y luego se funde la losa sobre ella. Es un proceso eh, constructivo muy eficiente, porque mientras usted está desarrollando toda la obra de sitio, en el taller, en la planta, están produciendo todas estas vigas en paralelo. Entonces las actividades no son tan en serie, van en paralelo unas con otras y eso permite eficiencia constructiva. Y un poco de detalles, bueno, usted puede buscar más información si le interesa, ¿no? Entonces esta viga funciona para todo tipo de puentes. Ya para luces, porque sé que alguien me va a preguntar por ahí, ¿qué pasa si la luz es de más de 30, 40 metros? Bueno, si es más de 40 metros, ya esta no sería la solución. Porque esta viga, la de más peralte, la tipo 6,
Solamente la vas a poder utilizar en luces hasta de 40 metros por ahí. Después va a necesitar otro tipo de solución, quizás utilizar cerchas, quizás utilizar vigas cajón o algún tipo de solución que permita incrementar esta luz. Imagínense un puente como los puentes sobre el canal, que pueden tener luces enormes, obviamente no pueden ser con este tipo de elemento estructural. Ahí se necesitan puentes atirantados que permitan extender luces más grandes. Bien, vamos entonces a nuestra teoría, después de esta introducción. Dos posibilidades pueden darse. Primer caso, que el eje neutro se encuentre en el ala de la viga T, tal como se muestra aquí. Le vamos a llamar H sub F al espesor de la losa o de la parte superior. La F viene del flange. Entonces ahí vamos a tener un espesor de ala, un ancho de viga y un ancho de ala de viga en la parte superior. La segunda posibilidad es que el eje neutro sí se encuentre dentro del ala. ¿De qué va a depender eso? De la relación entre área de acero y geometría de la viga. Porque recuerda que aquí debe haber un equilibrio entre la fuerza en compresión y la fuerza en tensión. Entonces, dependiendo del área de acero, el ancho de la viga, el espesor de la losa, asimismo puede ocurrir que el eje neutro se encuentre o dentro del ala o dentro del ala, que es algo que nosotros debemos verificar. Aquí están las nomenclaturas. Cuando el eje neutro se encuentra dentro del ala de la viga, el análisis es exactamente igual al que hemos aprendido para viga rectangular. Porque recuerde que por debajo del eje neutro nosotros ignoramos cualquier contribución del concreto. Entonces, si el eje neutro se encuentra en el ala, esto es similar a que si yo tuviera una viga de un ancho uniforme, B, una viga de esta forma. Porque de todas formas, lo que ocurra por debajo del eje neutro, nosotros lo despreciamos en contribución de resistencia. Así que una viga T que tenga el eje neutro dentro del ala se comporta exactamente igual a que si esa viga fuera de un ancho uniforme B. El análisis es exactamente igual, las variables son las mismas, desaparece BW porque ya no es un asunto en el análisis, simplemente esto tiene el mismo comportamiento de una viga rectangular de ancho uniforme B. La diferencia viene en el caso de que tengamos una viga con un eje neutro dentro del alma. Sí, este es el caso que se conoce en análisis como viga T real. Esta es una viga T de forma nada más, pero de comportamiento, su comportamiento es, y se trata como una viga rectangular de ancho B uniforme. Este sería para nosotros un comportamiento de viga T real estructural, que es el que vamos a estudiar, porque esto ya sabemos cómo se hace. ¿Qué hacemos en el caso de que el eje neutro se encuentre dentro del alma de la viga? Vamos a hacer superposición igual que hicimos con el análisis de vigas doblemente reforzadas. Vamos a descomponer la zona en compresión en dos partes. Primera parte, la compresión que se aloja en el ancho de la viga que sobresale del alma. A eso le vamos a llamar viga 1. Por supuesto, la segunda viga va a tomar la parte que falta, la zona en compresión dentro del alma de la viga. Y a eso le vamos a llamar viga 2. La adición de los efectos de viga 1 y viga 2 van a producir la solución general. Por supuesto, para que aquí haya equilibrio, la compresión que se desarrolla en las alas tiene que estar en equilibrio con la tensión que se produce en el refuerzo. Voy a llamar a S1, el acero de la viga 1, a S2, ellos sumados deben producir el área de acero.
Y aquí, si ustedes observan, esto que tenemos aquí es exactamente igual al caso de una viga simplemente reforzada con la que empezamos este tema. Una viga rectangular con acero en tensión. Ese fue el primer análisis que hicimos, ¿no? Este análisis es completamente igual. La compresión del concreto sigue siendo 0.85 de Febbre+C, el esfuerzo uniforme, bloque de concreto de Whitney. Entonces, de aquí nuestra incógnita sería, bueno, ¿cuál sería esta área de acero en esta viga U? Para equilibrar la compresión que está en estas zonas sombreadas de azul. Si hacemos equilibrio de sumas fuerzas horizontales, la compresión sería 0.85 F'C por esta área que sería B menos BW, ¿verdad? Estos dos anchos serían B menos BW y el espesor sería H sub F. Esto sería la compresión del concreto. Aquí obviamente tenemos la tensión del acero, acá abajo, AS1 por FY. De ahí despego el área de acero U. Este sería el área de acero para equilibrar la compresión, área de acero requerida para equilibrar exactamente la compresión que se produce en las alas de la viga. Desde luego, este es un área de acero ideal. Esto es una propiedad. Observe que depende de la resistencia del concreto, depende de las dimensiones del concreto y del acero y las dimensiones de la geometría de la viga. Y yo puedo hacer equilibrio, yo puedo tomar momento aquí, en este punto, y sería AS1 por FY, y esta distancia que sería D menos la mitad de HF. Esta sería la contribución a la flexión, la resistencia a la flexión de la viga 1. Vamos a superponerlo con lo que ocurre en la viga 2 para obtener el resultado. Por supuesto, en la viga 2, nuevamente, si hacemos equilibrio, aquí tendríamos la compresión ahora en la viga 2 y esta sería la tensión. La viga 2. 0.85 de F'C, aquí el ancho es PW por el espesor que es A. Y a ese 2 por FY la tensión del acero. De ahí despego A, que es mi única incógnita, también una propiedad. Y si hago un momento aquí arriba, otra vez, aquí en este punto, encontrar la contribución a la flexión de la viga 2. Esos dos efectos sumados producen la resistencia a la flexión de nuestra viga T. Entonces observen que esto es bastante recetario como siempre. Entonces, lo que debemos verificar nosotros es si esta A, profundidad del bloque de concreto, si esta A se encuentra dentro del ala o dentro del ala. Porque si A es mayor que HF, yo estoy en el caso 1, aquí, eje neutro en el ala. Si A es mayor que H sub F, estoy en el caso 2. Caso 2. Entonces, esto sería la profundidad del bloque de concreto A, para el caso en el que ella se encuentre en el ala y para el caso en el que ella se encuentre en el alma de la vida. Un ejemplo nos permite ampliar el proceso. Veamos esta viga, esto es un caso de ejemplo. Tenemos una viga de un ancho de 80 centímetros en la parte superior, un espesor de losa de 5 centímetros, bien delgadito. Tenemos un peralte efectivo de 30 centímetros, 3 barras número 9, el ancho de esta viga de 10 centímetros. Propiedades, 210 para la resistencia del concreto, kilos por centímetro cuadrado a 0 grados 60. Se pide encontrar cuánto es la capacidad de flexión de esta viga, cuál es la resistencia a la flexión de la FIMR. Esa es nuestra incógnita. 3 barras número 9, las barras número 9 tienen un área de 6,45, hacen un total de 19,35. Observen los pasos, ¿no? Verificar si el eje neutro se encuentra en el ala. Es decir, el primer análisis que yo hago es, le voy a dar un tratamiento como si esta fuera una viga rectangular de ancho P, en este caso 80 centímetros, constante. Como si tuviéramos esto. Quitar todo esto y vamos a hacerlo. Como si mi viga fuera así.
Y para eso ya nosotros conocemos la fórmula. A, en este caso, sería el área de cero por FY entre 0.85 F' C por B. Esas son las primeras fórmulas que vimos en nuestro análisis. De viga simplemente reforzada de ancho uniforme B. ¿Qué resultó? Observe. Aquí se produce una profundidad A de bloque de concreto cuando reemplazo las variables de 5,69 y yo tengo un espesor de ala H sub F de apenas 5 centímetros. Conclusión, el eje neutro no está en el ala. Entonces ya no puedo continuar mi análisis como si tuviera una viga del caso 1. Con ese simple paso, yo puedo determinar a dónde se encuentra el eje neutro, si dentro del ala o dentro del ala. Si me hubiera resultado un valor de menos de 5, listo, no hay que hacer otra cosa que venir a las fórmulas de viga simplemente reforzada que las aprendimos al principio. Esta fórmula. Y yo simplemente reemplazo el área de acero FY de F'C y el ancho de la viga, que en este caso sería el de 80 centímetros. Y ahí calculo directamente la flexión. Como no se trata de una viga del caso 1, porque el eje neutro está en el alma, entonces hago mi procedimiento de superposición que acabo de explicar. Numéricamente veamos cómo sería el análisis. Ahora, nuestro paso es analizar la viga como viga T, porque realmente así es como ella se está comportando. Y sigo mis pasos descritos aquí arriba. Calculo el área de acero a S1. Aquí está la fórmula. Reemplazo resistencia del concreto, los dos anchos, 80 y 20, el espesor de 5 y la resistencia de los materiales. El área de acero 1 es 12,75 y el aporte de viga 1, aquí está su fórmula, ya conocido a S1, yo vengo y reemplazo aquí y obtengo la resistencia de esa primera viga. Phi de 0.9, el área de acero 12,75, si ustedes observan esto también es programable. E menos A medios, menos HF medios, perdón, que sería 5 centímetros entre 2. Esta viga aporta 13,25 toneladas, la viga 1. Esa sería la contribución de las alas que sobresalen, de las dos alas que sobresalen a ambos lados. Calculo el valor de A, vuelvo acá, se lo paso. Calculo el valor de A, aquí está. Sigo paso a paso todo esto, ¿no? AS menos AS, aquí está. 19,35, que son las 6 número, perdón, las 3 número 9. Menos 12,75 de área de acero 1, FY, F'C, PW, que es 20 centímetros. Importante, este sí es la profundidad del bloque de concreto real, porque la viga tiene un comportamiento como viga T. Esto no. Un error sería continuar con el valor como si el eje neutro estuviera en el ala. Ya aquí, conclusión, este no es el valor real de A, no es A real. Para obtenerlo, yo tengo que hacer el cálculo correspondiente aquí, porque esto solamente es válido si el eje neutro está en el ala. Bien, fíjense que está más, es mayor de 5 centímetros, en este caso 7,76, casi 8 centímetros. O sea que está casi metido 3 centímetros dentro del ala. Entonces, el siguiente paso, si ya tengo el valor de A conocido, vengo y calculo el momento de la viga 2 y lo sumo al de la viga 1. La viga 2 aporta 6,52. Estos dos resultados sumados producen entonces la resistencia, casi 20 toneladas metros. Y así es como se analizan estos elementos. Eso concluye este ejemplito, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Si alguien tiene alguna consulta, por favor me levanta la mano. Aquí.
Yo creo que yo que en mi hoja académica creo que metí algo de eso. Tantas cosas que estoy haciendo que a veces no me acuerdo qué es lo que llevo, qué es lo que grabé. Lecciones, Excel, ¿dónde están las cosas de Excel? Aquí. Excel. Creo que por ahí tengo una pestaña. Sí, aquí está. Vígate. Perfectamente usted puede tener aquí sus datos. En este ejemplo que vimos, teníamos un ancho de 80 centímetros, un alma de 20 centímetros, 5 centímetros, H, déjame ver el ejemplo, y está. Sería como 35 centímetros más o menos. Voy a colocarle 35. Y de 30, ¿no? Y tengo 3 número 9. 210 aquí, 4200. Creo que por ahí estaba la cosa. Y hay que verificar siempre. Sí, fíjense que está la. Bueno, no voy a colocar aquí un momento último porque no nos interesa un problema de análisis. Y aquí estaría la capacidad, ¿no? La que habíamos calculado de, sí, 19,76 toneladas metros, ¿no? Aquí, por supuesto, las verificaciones de acero mínimo. Ah, importante en el caso de las vigas T, el porcentaje de acero se toma como el área de acero entre BW por D. Esto para las vigas T. Es una salvedad importante que debemos tener. En lugar de utilizar el ancho del ala superior, lo que se utiliza para las vigas T según el código es BW. ¿Por qué ese refuerzo está en el alma? Ese refuerzo está en el alma y por lo tanto el ancho que se utiliza para el cálculo del porcentaje de acero es el ancho del alma. Una salvedad importante que debemos tener presente. Em, bueno, aquí se continuaba, realmente no lo terminé de plantear, pero aquí sigue, fíjense, el cálculo para la verificación de los criterios constructivos y también ductilidad. Recuerde que no solamente debemos cumplir con resistencia, sino también con los criterios de construcción y ductilidad. Fundamental. El área de acero, las tres número 9, producen un porcentaje de 0,03, de casi 3%. Entonces el mínimo sigue siendo 14 entre F y E, 0,033. Esto cumple con el mínimo. Veamos la ductilidad. Calculo la profundidad C dividiendo entre beta 1 de 0,85, el valor de A 7,76 entre 0,85 9,13. Y la fórmula para la deformación del acero en tensión la conozco, es la misma. Fíjense que, desde luego, secciones planas permanecen planas y la fórmula para el cálculo de la deformación unitaria del acero en tensión es exactamente igual, porque este parámetro trabaja con la compatibilidad del triángulo de deformaciones que se produce en flexión. Esto. Entonces, realmente este diagrama no depende de la forma de la viga. Es un diagrama de deformaciones unitarias. La viga puede tener el ancho, el tamaño que quiera. Aquí yo siempre voy a tener el punto 003 porque esto es paramétrico. Es la deformación última del concreto al momento de la falla en compresión. Y esta sería la deformación del acero en tensión. Y esto no depende de la geometría de la viga. Yo puedo tener aquí lo que sea. Y esto va a seguir siendo el mismo triángulo. No tanto como lo que sea. Lo que pueda formaletear. Entonces, por eso la relación que utilizamos para la deformación unitaria del acero en tensión es exactamente igual, porque es geometría de las deformaciones unitarias. Bueno, reemplazo el valor de C, en este caso 913, calculado, T, que son los 30 centímetros, y esto produce una deformación unitaria de 0,0069. El código me exige cumplir con 0,004. Entonces, esto cumple con ductilidad y el valor de phi correspondiente, si esto es mayor de 0,005.
es 0.9. Y eso usted lo puede introducir en su hoja electrónica. Aquí estaría el cálculo correspondiente, ¿verdad? Y la verificación de ductilidad, que tiene que ser mayor de 0.004 para que cumpla con el criterio de ductilidad. Y aquí está el valor de phi que depende de la deformación unitaria. En este caso, si es mayor de 0.005, es 0.9, tal como sabemos. Y ahora sí, está la verificación, cumple con ductilidad. Si yo le colocara una barra más, posiblemente ya no cumpla porque quizás no quepa, ¿no? ¿Eh? Y ni siquiera cumple con ductilidad, fíjense, porque tengo una deformación de menos de 0.004. Además que en ese ancho de 20 centímetros no voy a poder meter 4 barras, o poner 3. Y ya están ahí justitas, ¿no? Bien, entonces ahora sí, eso sí concluye para toda resistencia al cortante, lo que vamos a ver a partir de la próxima clase en la próxima semana. Y que mi hoja por el momento para ustedes es útil hasta aquí. Ok, ahora sí, nuevamente, si hay alguna pregunta. Mm, Ice coffee. Ok, entonces continuemos. Aquí hay otro ejemplo de eh, diseño. De diseño. Por ahí alguien me preguntó en una ocasión si nosotros podíamos colocar las barras en tensión en varias capas. Y la verdad es que sí. Y para ampliar un poco eso, el código permite hacer esa instalación del refuerzo en múltiples capas. Voy a utilizar una pizarra. Si yo necesito instalar múltiples barras y vamos a suponer que este ancho está restringido y lo que me resulta son una cantidad de barras que realmente, vamos a suponer que resulta del diseño unas 6 barras y no cabe porque este ancho es restringido, yo podría colocar o instalar esas 6 barras así, en dos capas. Eso se puede hacer. Implicaciones. Importante. El mismo espaciamiento mínimo que dejo aquí, que ya sabemos que es 2.5 centímetros, o el diámetro de una barra, para que pueda caber el agregado, es el mismo espaciamiento libre que tengo que dejar aquí, para que pueda. Siempre que recuerde que el agregado, la piedra es lo que gobierna. Si la piedra no cabe por ahí, y tiene que dejarle holgura, porque entre piedra y piedra tiene que haber mortero. Entonces, usted no puede utilizar la media pulgada de referencia, sino un poco más. Lo que utilizamos es como mínimo, mínimamente, 2.5 centímetros. Y acá, mínimo, una pulgada, 2.5 centímetros. Si no, entonces la piedra se queda atorada allí. Es un desastre, un verdadero desastre realmente. No haga eso. Entonces, implicaciones, esa es una, que el espaciamiento entre barras, tanto horizontal como vertical en capas, debe ser por lo menos 2.5 centímetros. Lo segundo es que, bueno, aquí usted tiene que saber dónde está el centroide de la distribución de este refuerzo. Tiene que calcular dónde está el centroide o el centro geométrico de esta cantidad de... Y eso es estática. Eso es estática. Porque allí en ese centroide es donde va a estar actuando la fuerza en tensión. Esto sería entonces nuestro peralte efectivo D. Nuestro peralte efectivo D. No es aquí, tampoco es aquí.
Ni este es el peralte efectivo, ni este es el peralte efectivo, no. Ninguno, y tampoco es el promedio entre esta D y esta D. Solo sería el promedio, obviamente, si usted coloca dos capas idénticas de refuerzo. Obviamente, ahí sí coincide con que esto es el promedio. Si no, entonces usted tiene que hacer uso de sus conceptos bien aprendidos de centroide. Ya todo eso. Ese sería las implicaciones y, por supuesto, la fuerza del acero en tensión actuaría aquí. Ahí es donde estaría el área de acero por Fe. Aquí yo tengo mi área de acero total de todo el conjunto de barras. Entonces, esto se puede, de hecho, eh, yo lo he hecho muchas veces esto. Cuando tengo restricciones en anchos, el acero que resulta no cabe, yo puedo hacer eso. Ahora, se sacrifica un poco el peralte, observe, eso es una implicación importante. Ya el peralte no llega hasta acá abajo, ahora llega un poco menos. Y el milímetro que a usted se le resta en peralte eh, va a tener un impacto importante en la resistencia, porque el peralte ya vimos la fórmula, ¿no? Y a S, F, Y, D menos A medios, ¿no? Y A medios es F, ASFY sobre 1.7 F', por B. Entonces, lo que aquí se afecte en peralte, el milímetro que afecte le va a afectar directamente a la resistencia, no tenga duda de eso. Entonces, es una implicación importante que hay que tenerla presente. Volviendo al ejemplo, entonces, aquí tenemos esta situación. Vamos a diseñar ahora para un momento último de 65 toneladas metros. Ese es criterio de diseño. Aquí estaría nuestro momento último, producto de las cargas. Por geometría, esta viga tiene un ancho de 1 metro, un espesor de ala de 5 centímetros, 55 centímetros de D, mejor de D aquí. Y aquí, bueno, esto estaría en este punto, ¿no? Donde se encuentra el centroide de refuerzo. Ahí. Ahí es donde llegan los 55 centímetros. El ancho del alma, 40 centímetros. Y el ancho B, 1 metro. Bien, vamos a ver el diseño. Lo primero que nosotros hacemos en el diseño de este tipo de elementos es considerar que el eje neutro está en el ala. Es nuestra primera consideración. Porque si está en el ala, yo vengo y diseño mi viga así, ¿no? Con una viga rectangular de un ancho de 1 metro. Si no, entonces la diseño como una viga T. Primer paso, suponer que el eje neutro está en el ala. Y calculo el área de acero requerida, momento último 65. Y esta es la fórmula, claro, de viga rectangular. Esta es la fórmula de viga rectangular que planteé aquí mismo, ¿no? Aquí mi incógnita es el área de acero. Y a mi incógnita reemplazo los valores. 4200 para FY de 55, 280 y ancho de 1 metro. Metros son 100 centímetros. Esto está transformado de toneladas metros a kilogramos centímetros para que haya compatibilidad de unidades. Ojo, importante eso. El área de acero requerida debe ser por lo menos 33 centímetros cuadrados. Se vieron en centímetros cuadrados. Y verifico dónde está la profundidad del bloque de concreto. Vamos a ver si realmente el eje neutro está en el ala y al reemplazar en la fórmula correspondiente, resulta que el valor de A, 583, el eje neutro no está en el ala. Y obviamente si este es si este es un ejemplo de diseño de viga T, obviamente yo iba a utilizar un diseño que sea de viga T, no de viga rectangular equivalente, para que se pueda explicar bien, si no sería un mal ejemplo, ¿no? Entonces seguimos como
mi análisis como viga T. En la viga T, fíjense que el primer paso, y en el análisis de viga T, yo calculo AS1 porque AS1 es una propiedad, observen. En la viga 1, este valor es una propiedad, depende de las otras propiedades, y la resistencia a la flexión de la viga 1 es una propiedad. Entonces yo empiezo por ahí y luego por diferencia determino cuánto es el momento de la viga 2 por diferencia. Si ya tengo phi mn1 y tengo esto como momento último, yo calculo phi mn2 y determino el área de acero requerida. Receta. Calculo a S1, aquí estaría. En este caso resulta 17 centímetros cuadrados y él me va a aportar una resistencia en la viga 1 de, al reemplazar, de 33, 30, 74. Me falta casi la otra mitad, ¿no? Para el momento último. Tengo casi 34, me faltan como unos 30 y algo más, ¿no? Toneladas metro. Entonces, por diferencia, ya tengo la viga 1 que está resistiendo 30 y casi 35. Por diferencia, pues, me hacen falta en la viga 2 31.26 toneladas metro. La resistencia de la viga 2, aquí la tengo en la fórmula. Ahí está. Mi incógnita, entonces, de aquí sería cuánto es el área de acero que necesito en la viga 2. Ajá. Aquí estaría el área de acero requerida en la viga 2 sería mi incógnita. Observe que esto es como si tuviera la misma fórmula de viga rectangular, solamente que AS2 es mi incógnita. Pero es la misma estructura de fórmula. Para resistir un momento de 3.26, requeriría en esa segunda viga un acero adicional de 1607. 1607 y 17 sumados producirían el acero total, 3307 centímetros cuadrados. Si trabajo con barras número 9, 6 barras número 9, 6 por 6,45 me producen 38.7. ¿Sí? Con 6 número 9 cumplo, pero desde luego 6 número 9 no caben horizontales en 40 centímetros. Esas barras terminarían una cosa así, ¿no? Hay 3, me falta, bueno, tendría que meter, en total tenía una capa de 6 barras, no caben, así que aprovechamos y las colocamos en dos capas de 3 y 3. Por eso el esquema inicial venía así, porque el dibujo lo hice después del diseño. Bien, entonces 6 número 9 provee una resistencia de 38,70. Quedando así. Cliente aquí. Ok, listo. Porcentaje de acero entre BW por D, 1,76%. El mínimo es 0,33, cumple con el mínimo. Verificación de ductilidad. Necesito primero el valor de A, reemplazando en la fórmula correspondiente, 9,57, 11,26. El valor de C, la ductilidad, la misma fórmula de siempre. Cumple con ductilidad y cumple con creces. ¿Ah? Estos 4 y aquí estoy proveyendo de 11.6. Se satisface mínimo, ductilidad y el phi de 0.9. Veamos la resistencia, ¿no? La resistencia real que estoy colocando. Observe que todo problema de diseño termina en un problema de análisis. Cuando ya tengo la cantidad de refuerzo, mi problema es hacer un análisis de resistencia. Todo problema de diseño termina en un problema de análisis. Y aquí tengo mi verificación. Este sería el aporte real con la cantidad de acero real que estoy suministrando, que no es 33, sino 38.7, 41.19, 33.74 se queda como está porque ese es un valor que ya fue calculado y él depende de las propiedades geométricas. AS1 es una dependencia de propiedades geométricas y de resistencia, igual que el momento de la vícula.
que ese se mantiene, el que se ajusta es el MN2. Y aquí, fíjense que estamos suministrando una resistencia de más de 70, necesito 65 y este diseño está proveyendo una resistencia de 75 toneladas metro. Más que bien, 75. Demanda capacidad en este caso, 15% más de lo requerido, está muy bien. 65 entre 75, demanda capacidad de 0,83. Está bien. No lo hemos hecho, pero hay que verificar este espaciamiento entre barras, eso es importante. Y vemos en el funcionamiento de la hoja electrónica nuestra y reemplazamos los valores de diseño. Yo tengo, a ver, déjeme ir a mi Excel otra vez. Ahora tengo un ancho de 100, un peralte de, un ancho de, perdón, abajo de 40 centímetros, 5 centímetros igual aquí, serían como unos 65 centímetros aquí, porque tengo dos capas, ¿no? La D sí es 55, ¿no? Y tengo 6 número 9 y 280 acá, me parece. Sí. Y el momento último, esto sí es un dato que debo cumplir, 65.000. Es lo que pide el problema receptivo. Entonces, aquí, bueno, fíjense, aquí está el cálculo de el porcentaje de acero, en este caso 1,76%, tal como habíamos nosotros calculado por aquí. ¿Sí? 1,76%. Cumple conductividad, 11,6, 11,6, aquí está, por 10 a la menos 3. Y la resistencia a la flexión, 75 toneladas metro, tengo por aquí. Ese que redondea aquí a 74,9, 75, redondeando a toneladas metro. Relación demanda-capacidad, casi 87%, estamos bien. Recuerda que según mi criterio, para mí es aceptable hasta un 5% de excedencia. Bien, y eso concluye entonces el análisis. Hágase una hoja electrónica como esta, porque esto es bien recetario. Esto es bien, bien recetario. Usted puede programar en su hojita estos pasos y utilizarlo como referencia. Eh, no sé si en un examen le permitamos usar esto, pero para propósitos de su análisis, su diseño, su proyecto que va a necesitar hacer esto múltiples veces, le conviene tener una hoja electrónica. Observe que en la mía yo tengo pestañas para vigas simplemente reforzadas, doblemente reforzadas, viga T, tengo data del refuerzo y bueno, esto es un ejemplo bastante, un uso bastante académico por ahí. Ok, preguntas. Profe, una Escucho, pregunta. Kevin, adelante. Ah, usted mencionó que las barras en tensión se pueden colocar en múltiples capas en las vigas Déjame T, ver si pero que se... yo no te estoy escuchando. Déjame un momentito. A ver si tengo. Permíteme, que creo que tengo esto configurado. Otra cosa. Configuración de audio. A ver, háblame, Kevin, para. Ahora sí. Sí, ahora sí, perfecto. Disculpa. Ah, Ahora sí. usted mencionó que en las vigas T se pueden colocar las barras en tensión en múltiples capas, pero que se Correcto. afecta el peralte. Mi pregunta sería que en una solución a esto se podrían agrupar en paquetes como en columnas o no. Sí se puede. También esa alternativa existe en vigas y en columnas también. Es decir, otra opción podría ser, vamos a dibujarlo aquí, esa es una buena pregunta. Otra opción podría ser, si yo tengo limitaciones aquí, yo podría agrupar de repente paquete de barra que tenga esto. Ahí quizás estoy exagerando. Voy a utilizar paquetes de dos barras. Puedo hacer esto. Bien, ahí tengo 2, 4, 5 barras, ¿no? Esa podría ser. Si necesito 6, quizás podría tener esto, ¿no? Esa puede ser una opción, ¿no? Ahora, desde luego, cuando eso se da, Kevin, también es importante verificar esto, ¿no?
este espaciamiento, que allí también eso sea por lo menos 2,5 centímetros, ¿sí? Ahí sería el espaciamiento libre entre paquetes. Entre paquetes. Entonces, esta opción funciona. Si en tal caso, ahí, ¿por qué yo me decantaría esta solución en un caso? Bueno, cuando ya no puedo utilizar un peralte menor, peralte efectivo menor, no puedo reducirlo porque se sacrifica demasiado la resistencia. Ahí en ese caso yo podría entonces utilizar esta opción. Pero si no hay tanto problema con el peralte, puedo hacer esto. Puedo hacer esto. Instalar las barras en capas es más fácil que instalarlas en paquetes realmente. Porque yo tendría que primero amarrar esas dos barras entre sí, traer eso como una sola rota equivalente. Y al constructor estas cosas siempre le fastidian un poco, ¿no? Y lo llaman a uno y dice, oye, no es mejor colocar eso en dos capas porque ellos aquí pueden colocar una calza entre una y otra, eso está calzado y constructivamente es más fácil para ellos hacer. Pero usted dice, bueno, es que ahí me baja el peralte y déjame consultar con el diseñador. Al final, como su primer trabajo va a ser en campo, usted no tome decisiones arbitrarias. Lo importante es que usted comprenda que todo esto tiene implicaciones en la resistencia. Consulte siempre con el diseñador estructural antes de ir a tomar una decisión de este nivel de importancia, ¿no? Pero sí se puede, Kevin, ¿eh? Es una alternativa. ¿Ok? Ok. Perfecto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sara, buenos días, te escucho. Hola, buenos días. ¿Puede ir a la página y el 25 la lección? Espérame que te escucho bien bajito. Déjame ponerme mis headphones, que te escucho como si estuvieras a kilómetros de la computadora. Dame un segundito. Super headphones que utilizo cuando estoy practicando música. Ok, háblame, Sara, para ver. Ahora sí me escucha. Espérate, dame un segundito. A ver, háblame una vez más. A ver. O Ahora puede sí, para ser ver. yo. No, 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 no eres tú, ya arreglé acá. Ahora sí, listo, estamos Ahora bien. sí. Sí, Le decía que perfecto. sí, puede ir a la página 25 de la lección. Sí, cómo no, mucho gusto. La página 25, ¿cuál es? Vaya. Uf, fuimos atrás, atrás, atrás. Aquí, dime, Ajá, pues. aquí, ok. Mm, Cuando ya yo verifico mis parámetros y me doy cuenta que mi acero está por debajo del esfuerzo de sedecia, El ya acero en compresión. entonces, ajá, en acero en El- compresión. Listo, ajá. Entonces, anteriormente ya yo obtuve un valor de A, pero ese valor de A no es el Sí, que puedo utilizar en la fórmula que sigue abajo. no. No, porque ese valor de A hay que ajustarlo porque ahora el acero en compresión, no, no está cedido. Entonces, aquí ya no, la fórmula anterior para el valor de A, aquí, fíjate que tiene el esfuerzo de excedencia para los dos aceros, para el de tensión y el de compresión. Entonces, ese valor de A calculado, cuando hacemos el análisis y encontramos que el esfuerzo o la deformación del acero en compresión no es la de excedencia, ya el valor de A no es el calculado con esta relación, no es este. Tengo que calcularlo con la ecuación cuadrática que tengo acá. ¿Ok?
y se resuelve para él, ¿no? Para el valor de A. Ah, ok, listo, profe, gracias. ¿Cómo no? Y fíjate que con ese valor de A ya calculado, yo vengo aquí con el valor de A, calculo C, voy hacia atrás en realidad, ¿no? Con el valor de A ya calculado, calculo C, con C ya conocido, calculo la deformación del acero en compresión y con ese valor entonces calculo el esfuerzo del acero en compresión. Y vengo entonces aquí a calcular la resistencia al momento con el esfuerzo real que tiene el acero en compresión. ¿Vale? Ok, ok, listo, profe, gracias. De nada, a la orden. Seguimos aclarando consultas. ¿Alguna otra duda? Dime, Oscar. Buenos días, te escucho. Buenas, profesor. Una pregunta. Hace un momento mencionó algo sobre unas calzas entre las barras de acero cuando las colocaba en capas. Eso exactamente que... Sí. Ok. Bueno, pregunta de construcción. Eh, Guaya. Pregunta de construcción. Me encantan las preguntas de construcción porque yo todas las cosas que hago las visualizo siempre como un proyecto de construcción. Disfruté mucho mi época de constructor y todas las preguntas de construcción a mí me encantan. Bien, vamos a ver. ¿Qué es una calza? Mm. Vamos eh, ah, vamos a construir una viga, como las que ustedes van a hacer en el laboratorio, ¿no? Y esto les va a servir. Por lo general, nosotros hacemos el armado del refuerzo antes de instalarlo dentro de la formaleta, ¿no? Entonces yo coloco mis barras, las barras van a venir así, las superiores van a venir así, ellas se van a proyectar hacia atrás, y yo voy llenando esto de anillos. Vamos colocando estribos por todos lados, ¿no? Y esto se va convirtiendo en una especie de jaula. Y voy colocando mis estribos, bueno, y eso va así, ¿no? Entonces, yo tengo eso aparte y lo voy a instalar dentro de mis formaletas. Las formaletas se verían como algo así. Yo tengo mis formaletas de costado, voy a tener mi formaleta de fondo. Aquí voy a tener que colocar, todo eso es madera, ¿no? Madera, madera. Entonces aquí voy a colocar piezas de madera para unir todo esto. Quizás tenga una cosa como esta aquí en la parte de arriba, para que esto no se abra al momento de... Y voy a tener a lo mejor algunas piezas de madera aquí y acá. Todo esto es formaleta, ¿no? Formaleta es madera. Usted va a tener que cortar con serruchos sus formaletas y las piezas de madera, clavarlas con sus clavos y todo. Entonces este refuerzo, ay, perdón. Esta jaula de refuerzo la tenemos que meter aquí adentro. Esto hay que cargarlo y meterlo aquí para después fundir todo con hormigón, ¿no? Aquí vamos a vaciar el concreto después, ¿no? Pero antes de vaciar, obviamente, antes de hacer ese vaciado, yo tengo que venir e instalar esto aquí adentro. Tengo que meterlo ahí. Entonces, para que el acero quede en posición y me quede realmente esto bonito como yo lo dibujo, para que esto quede así y aquí venga los estribos y todo. ¿Cómo sostengo cuando aquí vacío todo de concreto? ¿Cómo hago para que esto quede en posición? Ahí utilizo mis calzas. Y las calzas colocar aquí, son a ver, unos bloquecitos de mortero que hacemos. Son una calza.
calzas, se llaman así, calzas. ¿Cómo se hace una calza? Son bloquecitos que tienen, bueno, esto va a tener 4 centímetros porque es el recubrimiento, ¿no? Esto se hace así, se hace previamente. Y se le mete un alambrito. Le mete un alambrito para después, cuando yo vengo con mi barra y la instalo, la barra la instalo ahí sobre la calza, con el alambre vengo y la amarro para que quede en posición. Y esto tiene el tamaño del recubrimiento. Esta es una calza. ¿Cómo lo hacen los constructores? Los constructores tienen un tablero con láminas de ply grandes, una lámina de ply, ¿no? Y con un espesor aquí. Y tienen conformado esto preparado con una formaleta grande. Y aquí, cuando a usted le sobra concreto de otro vaciado, usted tiene preparado estos moldes para hacer calzas. Y aquí coloca entonces sus calzas, esto se hace un reticulado. Y a cada una viene después que hace el vaciado y le instala su alambrito. Y después viene con un palaustre cortando todo eso tic, 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 y saca estos pedacitos y la calza va quedando así, ¿no? Cuadritos del espesor del recubrimiento. Esto puede tener como 2 pulgadas de ancho. Y de 2 por 2 pulgadas es suficiente. Y usted ve, la gente ahí pasa un poco de calza. Entonces, esto se instala a lo largo de la longitud de la formaleta de fondo para servirle de apoyo al acero de refuerzo. Entonces, importantísimo, fíjense, a veces estos detalles son importantes, por eso me encanta cuando me hacen estas preguntas, porque este concreto realmente, a pesar de que está en la zona en tensión, la calza debiera tener una resistencia similar a la del concreto que estamos instalando aquí. Por eso a mí me gusta cuando las hacemos utilizar un concreto de los que sobran en los vaciados, tener preparada para hacer un poco de calza, porque la calza debe tener la misma propiedad del concreto, porque si no, entonces aquí se produce una debilidad puntual. El concreto aquí no tiene la misma densidad, no tiene las mismas propiedades, la misma resistencia, la misma durabilidad. El cloruro, y esta parte es exterior, el cloruro, los iones cloruros entran por allí como Pedro por su casa. Entonces, para que el acero quede en posición se utilizan calzas, se utilizan también sillas. Cuando yo necesito colocar el acero a una altura mayor, yo puedo utilizar este tipo de elementos. Yo puedo hacer una cosa como esta. Estos serían sillas. Y eso se instala en la formaleta de fondo. Esto es de barras de metal, barras de acero, barras delgadas, no corrugadas. Y allá arriba entonces viene la barra. ¿Sí? Y esto de la silla a la barra se amarra con alambre. Y esto puede tener distintas alturas. Es importante, como esto va a estar en la formaleta de fondo, formaleta de fondo. El fondo de la formaleta viene aquí, es decir, que esto está acá abajo. Es decir, que en lugar de calza yo puedo instalar este tipo de elementos. En 3 dimensiones se vería así. Entonces, cuando esto es de metal, es importante pintar con anticorrosivo esto, proteger con anticorrosivo, proteger con pintura anticorrosiva, mini o rojo, como le llaman, pintura anticorrosiva. Porque esto va a estar en contacto con la formaleta y va a estar en la parte exterior del concreto. Entonces, a ver, déjame ver si en internet podemos ver algunas imágenes. eh,
calzas para refuerzo. Ahí sale algo. Calzas o sillas para refuerzo. Vamos a ver si sale. Calzas calzas dentales para refuerzo. Para acero de refuerzo. ¿Qué sale? Y salen cosas que nos interesan. Como calzas para el refuerzo. No sé qué será. Para el acero de refuerzo. Para el acero de refuerzo. No sé. Estos son accesorios, ¿no? Hay prefabricadas, o a mí me gusta hacerlas en campo porque tengo más control para calzar para acero de refuerzo. Ajá. Fíjense, estas son prefabricadas, son de plásticos, algunas. Esto se utiliza bastante, fíjense. Las de plástico también son muy buenas, también me gustan porque eh, vienen con la altura correcta, como son de plástico, no se corroen. O sea, aquí está la formaleta de fondo y las coloca, fíjense cómo están por allí, con distintas naturalezas. Dependiendo de lo. Aquí está la sillita que les decía, ¿ves? Una de estas también se puede utilizar, fíjate cómo se ponen aquí. Eh, aquí están fallando porque esto debería estar protegido, esto debe estar pintado porque esto va a estar, si no está protegido, la corrosión entra por ahí y le llega hasta el refuerzo. Fíjense, estas son como de mortero, ¿eh? ¿Ves? Estas son de mortero. Las de mortero son muy buenas. Aquí, como quedan cuando las haces, mira, ¿ves? Con el engrito metido, puede ser circulares, cuadraditas, como tú prefieras. Hay plásticas. Entonces, todo esto son calzas. Calzas, 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 para que el acero quede en posición. Ve, Oscar, ese detalle constructivo. Fíjate, todos los accesorios, ¿eh? Bastantes cositas ahí que chévere que se pueden usar. No sé si eso aclara tu consulta, Oscar. Por supuesto, profesor. Bueno, muy bien. Gracias por esa pregunta. Buena pregunta. Bien, ¿algo más? Bien. Mi pregunta favorita es la desconstrucción. Pues me permiten ilustrar un poco más esto, cómo se construye al final, porque este acero pareciera que estuviera como flotando ahí, ¿no? Y el otro también, ¿no? Pero en realidad aquí siempre hay unas calcitas metidas que le sirven de apoyo. También las hay laterales, y para mantener, que no se nos mueva el refuerzo y que no nos vaya a quedar pegado a la formaleta, porque cuando esto se está instalando hay que vibrar. O sea, hay que meter un vibrador allí y eso puede mover aquí. Entonces es importante que las calzas estén inferiores, laterales, y usted como constructor debe cuidar todo eso, ¿no? Como dice en inglés, the devil is in the details, ¿no? El diablo está en los detalles. Si usted pierde la atención a los detalles, la cosa comienza a funcionar de indebida. Bien, entonces para cerrar ya por hoy, déjeme ver consideraciones adicionales. Uy, esto me gustaría. Yo creo que esto lo voy a explicar mejor en el tablero cuando estemos de vuelta allá. Pero para cerrar esta parte, en el diseño de viguetas de losas, la losa de viguetas se emplea con relativa frecuencia, sobre todo antes, ya esto se utiliza bastante poco porque el, el hormigón preforzado, las losas postensadas vinieron a reemplazar todos estos sistemas, aunque todavía por ahí se utiliza de vez en cuando. Y importante aprender a analizarlas porque cuando tenga que hacer el análisis de un edificio existente, usted se puede encontrar con losas como esta. Muchas losas se construían, este fue un sistema que se utilizó bastante de utilizar bloques acostados horizontalmente, bloques para aligerar el peso de las losas. El bloque es mucho más liviano porque tiene espacio vacío, tiene celdas. El bloque es mucho más liviano que el concreto. Entonces el mismo bloque funciona como formaleta y también de material de aligeramiento. A ver si puedo, ya que estamos buscando bastante información en internet, ver aquí losa de viguetas. Losa de viguetas.
Fíjense esta. Aquí ustedes observan unos bloques de arcilla entre viguetas prefabricadas y sobre esto se va a fundir una losa de concreto. Entonces es un sistema que se emplea bastante. Otra forma de producir aligeramiento es con estas láminas de foam. Si ustedes observan aquí, hay un foam muy bueno porque es bien ligero, bien falsito. Entonces, como material de aligeramiento es muy útil. También hay bloques de concreto. Fíjense, miren bloques de concreto entre viguetas. Aquí hay, fíjense, estas serían como unas sillas triangulares para el acero superior. Y aquí adentro debe haber un acero inferior. El principio de todo esto es exactamente el mismo. También hay de estos casetones. Lo único que estas son ya como en dos direcciones. Estas serían unas losas de tipo waffles. Losas waffles. Waffles. Le encanta a mis hijos los desayunos los domingos. Fíjense, estos son preciosas. Wow. A mí esto me parece hermosísimo. Se llaman así porque parece un waffle. Entonces, pero fíjense que sobre las columnas es sólido, ¿no? Es sólido porque en esos puntos, el cortante, por supuesto, sobre los apoyos, ya usted sabe eso de estática y de estructuras, las fuerzas cortantes en los apoyos son bien elevadas. Entonces, yo necesito más resistencia. Es por eso que estas losas son sólidas sobre los apoyos. Y en el resto es una losa conformada por viguetas en una dirección y en la otra. Esto es preciosísimo. Es más, en el edificio nuestro de la orilla, que el edificio administrativo, que da para la tumba muerto, hay unas losas que son así y son vistas. No, usted no necesita ni cielo raso aquí para cubrir esto. Esto de por sí ya es precioso. Ahora, por supuesto, la dificultad constructiva de todo esto, porque esto se hace con moldes metálicos que después se desencofran para que queden las viguetas conformadas. Y el principio es exactamente el mismo, buscar aligeramiento, ¿no? Fíjense esto, chuleta. Difícilmente usted puede ver cosas más listas que bueno, quizás no. Pero bueno, a nivel estructural, digamos, ¿no? Entonces, para mí es precioso. Entonces, hay la similitud, ¿no? Con el waffle que ustedes desayunan los sábados y los domingos. No tengo ganas de prepararlo. A ver, entonces el principio de esto es buscar aligeramiento y eficiencia estructural para cosas aligeradas. El principio es muy sencillo, observe. Tener un elemento de aligeramiento que puede ser bloques, puede ser foam, puede ser espacio vacío, como en el waffle. Si esto es removible, entonces queda el espacio vacío. O sea, puede ser aire, puede ser bloque, puede ser foam, puede ser el material, y bloque puede ser de arcilla o de concreto. Se usa mucho de arcilla porque el bloque de arcilla pesa menos que el de concreto. Eh, y el principio es aligeramiento. Aligeramiento. Si yo tuviera que hacer esto sólido de concreto, va a pesar muchísimo. Entonces, los bloques se instalan o el material de aligeramiento se instala horizontal. Esos bloques se colocan horizontales, acostados, uno detrás de otro en hileras, y luego se instala el refuerzo. El mismo bloque sirve de formaleta lateral y de fondo para la losa. Se coloca el acero de las viguetas y se instala el acero de refuerzo de la losa. Aquí va a quedar como un waffle, ¿no? Solo que aquí se está utilizando foam. Sobre los distintos tipos que hay, pueden funcionar en una dirección o en dos direcciones. El principio es aligeramiento y eficiencia. Después, aquí le explica un poco más de esto, de nuestra cosa. Usted puede buscar más información de esto. Entonces, aquí lo que se busca es aligerar la losa. Aligeramiento. Bajarle el peso. Para el diseño, lo que nosotros hacemos es
tomar un ancho tributario, porque lo que es estructural sería esta viga T. Esta es la estructura, lo demás lo que aporta es relleno ligero. Y vamos a diseñar el acero de refuerzo que hay que colocar aquí. Fíjense que estoy colocando un acero, porque estamos hablando ahora de losas. Y esta sería una losa en una dirección, Porque la losa en una dirección transmite flexión en un solo sentido, nada más. Las losas waffles sí actúan en dos direcciones. Estas son losas en una dirección. En las losas procuramos no usar estribos. Por lo general no llevan estribos, preferiblemente. Si se necesita, se pone. Yo he puesto estribos en losa, pero se procura que no lleven estribos. Y yo puedo tener una, inclusive, como no necesito estribos, no necesito colocar barras en cada esquina. Una losa yo puedo tener una barra, dos barras. Como lo estaba viendo acá en esto, ¿no? Observe aquí, ¿no? Fíjense, aquí esquemáticamente, en una barra superior, una barra inferior. Esto sería bastante típico en diseño de losa. Y en las losas, los anchos, observe, fíjense este ancho de 10 centímetros. Por eso se llaman viguetas, porque el alma de la viga es bien delgada, 10 o 15 centímetros. El espesor de losa, fíjense, 5 centímetros, 6, 7 centímetros. Estamos hablando de espesores delgados. Entonces, consideraciones constructivas. El ancho efectivo de ala en una losa de estas se toma como el menor de estas tres cantidades, que sería el ancho de la vigueta más 16 veces el espesor de la losa, o el ancho de la vigueta más el espesor, esto sería el ancho del bloque, o un cuarto de la luz. Lo que produzca el ancho menor es lo que se utiliza como ancho efectivo de ala. Por supuesto, para la vigueta de borde, si tenemos que al final la losa termina aquí, te termina en una viga que no es T, sino L, ¿no? Pero el análisis es el mismo, ¿no? Entonces estos anchos serían la mitad, ¿no? En lugar de 16, 8. En lugar del espaciamiento es SM. Los requerimientos de construcción, igual que las vigas rectangulares, el mínimo y el máximo para cumplir también con utilidad. Entonces, en su proyecto vamos a hacer de esto. Si necesita estribo, se le pone, ¿no? Pero es preferible que no tenga, ¿no? Y los estribos pueden verse así, pero es preferible no tener que usarlo, ¿no? Por lo general se utiliza una o dos barras, pero no más de eso. Prefiero que sea una barra, porque constructivamente es mejor. El ancho de las viguetas suele ser ancho delgado. Estos anchos están por el orden de 10 a 20 centímetros, ¿ah? No más de eso. En losa, estamos hablando de losa. Cuando hablamos de vigueta, es losa. Viga ya es lo que carga a las losas, ¿no? Pero en las losas de viguetas, estos anchos suelen ser de 10 a 20 centímetros. Esto vendría dado por el tamaño del bloque, dimensión del bloque, y por lo general estos bloques tienen como 30 centímetros de ancho, ¿no? O sea que por ahí anda aproximadamente 30 centímetros de ancho. Y este espesor suele ser entre 5 y 10 centímetros, ¿ah? Espesores delgados. La mayoría de las veces que yo he hecho eso, uso de esto, no he utilizado bloques, sino foam. Foam. Hay un tipo de foam que se conoce como, se llaman foam estructural, foam entre paréntesis, porque eso ni siquiera se llaman, pero se llama styropor. Pues se explica así. En realidad el nombre correcto es poliestireno expandido. Ese es el nombre de esto. Obviamente, si usted está en su proyecto y le dice a sus trabajadores, tráeme el poliestireno expandido, ellos le van a decir, ¿qué?
foam, ¿no? Nombre coloquial, ¿no? Y usted lo entiende, ¿no? Porque desde chiquito ya usted habla, Panamá se utiliza mucho foam para una cosa y otra. Desde los niños utilizan vasos de foam, láminas de foam para una cosa u otra en la escuela, así que usted entiende. Pero eso es de poliestireno expandido. Poliestireno es una de las clases de plástico. A nivel de prefabricación hay 7 tipos de plástico. Está el cloruro de polivinilo, el PVC que se conoce, el polietileno, el poliestireno es otro. Dependiendo de la fórmula química del plástico, hay 7 tipos, ¿no? Para lo que les gusta la química, ¿no? Entonces, vamos a buscar aquí poliestireno expandido. Poliestireno expandido. Bueno, aquí está la fórmula del poliestireno expandido. A ver cómo que son estas láminas, usted las conoce. Es esto. Eso es poliestireno expandido, lo que alias le llamamos foam. Y se utiliza como material de construcción. Fíjense, hay bloques que se hacen de eso. Aquí está para las losas. Poliestireno expandido en construcción. Fíjense el uso que tiene. Entonces, es un material muy empleado para fachada, para aligeramiento de losas, bueno, para bloques, para muchos usos. Estas láminas para particiones prefabricadas, fíjense, son paredes prefabricadas. Aquí está, fíjense cómo se instala, ¿no? Usted perfectamente puede caminar sobre esto. La fórmula, las formas que tiene. Principal uso, aligeramiento. Y esto atrae poquita fuerza sísmica porque usted sabe que el problema del sismo es un problema de inercia, ¿no? Que se iguala a masa por aceleración. Si tengo poca masa, tengo poca fuerza sísmica. Así de sencillo. Entonces, fíjense esto, ¿no? El mismo foam le sirve como formaleta para el refuerzo. Mire cómo va quedando. Excelente. Y por debajo se ve parejito, ¿no? Se puede repellarlo inclusive. La verdad que esto tiene un... Pero el principio de diseño es exactamente el mismo. Usted tiene una vigueta aquí en forma de viga T, simplemente apoyada entre las vigas principales y usted analiza y diseña eso. Eh, en la cantidad de usos que tiene. Entonces, es un material muy empleado hoy en día en construcción y en durabilidad, tiene una durabilidad tremenda porque es plástico. Eso, la durabilidad del poliestireno expandido puede ser, no sé, 800 años, puede ser. No se va más nunca del planeta. Bien, entonces, bueno, creo que por hoy, ¿qué hora es? 9:29, ya me pasé un poquito. No quiero abusar de su sábado, tampoco del mío. Eh, Bueno, antes de irnos, ¿alguna pregunta? Yo esta parte la voy a concluir, esto, porque esto sí sé que voy a pellizcar un par de minutos de la próxima clase para explicar un poquito qué es la envolvente de diseño para vigas de concreto. Por hoy creo que suficiente. Daniel, me escucho. Adelante. Sí, profesor. Una consulta. Usted mencionó que en una losa la última viga era una viga de tipo L. Esa viga de tipo L se puede, eh, como se dice, analizar como si fuera una viga tipo T, pero cambiando un poco el tamaño de la dimensión B, o es un análisis diferente. No, es completamente igual. Solo que tu ancho B sería entonces. ¿Ok? Ok, El análisis es perfectamente igual. Solo que no voy a tener sobre ancho de viga de ambos lados, sino de un solo lado nada más. Pero la formulación es exactamente la misma. O sea que una viga T, una viga L se analizan y se diseñan igualitas. Ok. Bueno, chicos, pues placer siempre compartir con ustedes. Eh, Nos vemos entonces en la clase del día, ¿qué es? Lunes. Empezó mañana. Así que pasen un buen fin de semana y hasta entonces. Saludos, cuídense. Voy a parar la grabación de esto. Detener. Listo.